Hola querido, en esta serie de estudios analizaremos con cuidado la doctrina característica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sabes, esta doctrina característica no es la doctrina del sábado, ni la ley, ni la segunda venida, porque muchas iglesias cristianas tienen también esas doctrinas. Pero la doctrina del santuario, esa sí es una de las verdades bíblicas que todavía están escondidas en las Sagradas Escrituras para muchos cristianos y que la Iglesia Adventista predica. Nuestra iglesia, desde los mismos inicios, en la segunda mitad del siglo XIX, presentó el mensaje del santuario como parte del Evangelio eterno. Yo me atrevo a decir que si la doctrina del santuario no existiese, incluyendo en ella, claro, el tema del juicio investigador, la Iglesia Adventista no tendría mucha razón de existir. El ángel, que simboliza la llegada de un grupo de mensajeros, ese ángel de Apocalipsis, ese ángel que representa la llegada de un remanente para los últimos días, dice en Apocalipsis 14, 6 y 7 lo siguiente: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Te das cuenta que el remanente aparecería en el escenario profético para anunciar la llegada de la hora del juicio? Bueno, el juicio es parte del tema del santuario. Sabes, hay muchos cristianos que no entienden por qué damos tanto énfasis al santuario. Pero este énfasis no es un capricho de la Iglesia Adventista. Es el tema central de la Biblia. La redención en Cristo es como un hilo rojo que atraviesa cada página de las Sagradas Escrituras. El Evangelio es eterno. No es una enseñanza del Nuevo Testamento. La raíz del Evangelio está en el Antiguo Testamento, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Y para solucionar el problema de la desnudez del ser humano, fue necesario que un cordero fuese sacrificado. Dios le estaba diciendo al ser humano que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. El pecado existe. El pecado es una realidad. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues entonces la paga del pecado es la muerte. Por tanto, todos deberíamos morir. Pero allí aparece el Señor Jesús y ofrece su vida por el pecador. Este acto maravilloso de entregar su vida por el pecador es el sacrificio de la redención. Solo que el ser humano no consigue, con su mente finita y pecaminosa, no consigue entender este misterio. Entonces, Dios trata de ilustrar lo que sucedió en la cruz y lo hace a través del ceremonial del santuario. Allí, el pueblo de Israel ofrecía todos los días la vida de un inocente cordero como sacrificio por su pecado. Por eso, cuando Juan dijo, apuntando a Jesús, «He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», los judíos deberían haber entendido, pero infelizmente no lo hicieron. El ser humano siempre tuvo dificultad para entender las cosas divinas. El ser humano siempre huyó de Dios. Desde la caída, el ser humano trató de esconderse de Dios y huir de su presencia. La Biblia relata ese triste incidente de la siguiente manera. Aquí en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Oh querido, desde este día, la historia de la humanidad se resume
a la tierna búsqueda del ser humano por parte de Dios y a la desesperada huida del hombre pecador. Dios busca al ser humano porque lo ama. Lo busca de diferentes maneras. Lo llama incesantemente. Dios sabe que sin Él el ser humano jamás será feliz. Pero el hombre y la mujer parecen no entenderlo. ¿Sabes? El santuario no es otra cosa sino la demostración visible del amor divino y de la búsqueda permanente del Padre por el Hijo rebelde. Éxodo 25:8 dice: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Esto le dijo Dios a Moisés cuando le ordenó que le construyeran el primer santuario en el desierto. Quiere decir, habitar en medio de sus hijos. Ese fue siempre el deseo de Dios. Formar parte de la experiencia de sus criaturas. Hacer parte de la vida de ellas. Ese anhelo de querer estar con sus hijos es lo que dio origen al santuario celestial. Dios, que no se limita al tiempo ni al espacio, necesitaba un punto en el vasto universo en que pudiese entrar en contacto con la criatura que sí estaba limitada al tiempo y al espacio. Ese punto es el santuario celestial. Quiere decir, la motivación de su existencia, de la existencia del santuario, es el deseo divino de estar siempre al lado de sus hijos. El pecado hace todo lo contrario. El pecado separa al Hijo del Padre, crea un muro entre Dios y sus criaturas. Y el santuario es también la respuesta divina al problema del pecado. Por eso, en el santuario de Israel, que era el santuario terrenal, se tenía que sacrificar animales inocentes. La sangre tenía que ser derramada. Cada vez que el israelita llevaba un corderito al santuario para ser sacrificado, él estaba recordando que el precio del perdón es la sangre de un inocente. Y en esa víctima inocente depositaba su confianza de que un día el Cordero de Dios, que saca el pecado del mundo, moriría por él en la cruz del Calvario. Sabes, mi amigo querido, cada detalle del santuario explicaba de alguna manera el proceso de la salvación. Nada sucedía en el santuario de Israel sin un propósito. Cada utensilio, cada ceremonial, desde el cordero sin mancha, pasando por la actitud arrepentida del pecador, hasta la participación del sacerdote, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, todo era un símbolo de lo que sucede en el cielo para salvar al ser humano. Solo que en el cielo ya no es más necesario el sacrificio de animales, porque ellos eran apenas un símbolo de la verdadera víctima inocente que es Cristo. El autor de la epístola a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, lo siguiente: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse una vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Pero hay algo más. En el santuario terrenal se realizaba la ceremonia de purificación una vez por año. Y esta ceremonia también era símbolo de la ceremonia de purificación del santuario celestial. Y el profeta Daniel registró la orden divina en Daniel 8:14, déjame leer. Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Sabes, los adventistas del séptimo día creemos que este periodo profético de 2300 años terminó el 22 de octubre del año 1844. Ese día
sucedieron dos cosas en el universo. En el cielo empezó el juicio investigador y en la tierra Dios levantó un pueblo para anunciar al mundo que la hora de su juicio ha llegado. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El mismo Dios que llegó una tarde al Edén llamando a Adán, el mismo Dios que le dijo un día a Moisés que deseaba vivir entre sus hijos, es el Dios que en este momento desea entrar a tu corazón. Yo te pregunto, ¿le dejarás entrar? Bienvenido pues a esta serie de estudios fascinantes acerca del santuario y la obra maravillosa de la redención en favor del ser humano. Redención es libertad, no solo del pecado, sino también de todas las tristes consecuencias que el pecado trajo a nuestra vida. Por lo tanto, estos estudios tienen que ver con todas las áreas de nuestra existencia. Que Dios te bendiga.